Lo encontraron por accidente, en lo más profundo de la selva guatemalteca. Un grupo de arqueólogos abría un túnel entre raíces y piedras antiguas. El aire era denso, el calor insoportable, pero de pronto, los detectores comenzaron a emitir un sonido que nadie había escuchado antes. Un pulso, regular, metálico. Al principio creyeron que era un error del equipo, pero cuanto más excavaban, más intenso se volvía, hasta que a 3 metros de profundidad, la pala golpeó algo que no debería estar allí. No era piedra, no era cerámica, era algo imposible. Un objeto que no envejece, no se oxida, y no obedece ninguna ley conocida de la física. Los científicos lo llamaron un error en la realidad, pero la realidad estaba a punto de volverse aún más extraña. Los análisis realizados en el MIT y el CERN confirmaron lo impensable. El material de ese objeto no existe en la naturaleza. Su estructura atómica no debería ser estable, pero lo es. Mantiene una temperatura constante, sin importar el entorno, como si desafiara la termodinámica misma. Y, lo más inquietante, emite un campo electromagnético débil, pero perfecto, sin ninguna fuente de energía visible. En palabras del Dr. Richard Hansen, líder del equipo, si este objeto fue creado hace más de 2000 años, entonces no entendemos la historia, ni la física. Lo hallaron en El Mirador, una de las ciudades más antiguas del mundo maya. Datación por carbono, entre el 600 y el 400 AC, pero el misterio no está en su antigüedad, sino en lo que hace. Los instrumentos detectaron una fuerza gravitacional ligeramente superior a la esperada por su masa. Una desviación mínima, pero suficiente para violar las ecuaciones de Einstein. ¿Qué significa todo esto? Que en algún punto del pasado, alguien o algo comprendía la materia de una manera que nosotros aún no entendemos. Y lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre lo que crees saber sobre la historia, la ciencia y el origen de nuestra civilización. El objeto fue trasladado con extremo cuidado a un laboratorio subterráneo construido dentro del mismo sitio arqueológico. Nadie quería exponerlo al aire ni a la luz solar directa. Las primeras 72 horas de análisis dejaron a todos sin palabras. Lo que descubrieron allí no se parece a nada conocido. Primera anomalía: temperatura constante de 23.7 grados Celsius sin importar el entorno. A medianoche o bajo el sol del mediodía, el objeto permanece idéntico. No responde al calor, ni al frío, ni al tiempo, escribió el físico del MIT, Dr. Alan Moravec. Segunda anomalía: emite un campo electromagnético débil, pero perfectamente estable. No hay batería, no hay fuente de energía. Y aún así, el campo se mantiene activo. Los instrumentos registraron una frecuencia constante de 8.6 hercios, el mismo rango que las ondas cerebrales humanas en reposo. ¿Coincidencia o respuesta? Tercera anomalía: una radiación de baja intensidad que vibra siguiendo la secuencia de Fibonacci. Los números sagrados del universo, el patrón que define la forma de las galaxias, los huracanes y el ADN humano. Es como si el objeto respirara, comentó uno de los ingenieros del CERN. Pero los análisis no muestran ningún rastro biológico. Las pruebas con gravímetros de alta precisión revelaron algo aún más desconcertante. El objeto parece pesar más de lo que debería. Una diferencia mínima, apenas un 0.03%, pero suficiente para violar la ley de gravitación universal de Newton. Y eso jamás había sido registrado en un material terrestre. Los investigadores realizaron pruebas cruzadas en 3 laboratorios distintos, y los resultados fueron idénticos. Estamos frente a algo que contradice los fundamentos mismos de la física, declaró Moravec. Cada ecuación que conocemos falla. En ese momento, el Dr. Hansen escribió una sola frase en su diario de campo: no sé qué es esto, pero parece estar observándonos. Esa línea jamás fue incluida en los reportes oficiales, pero su copia manuscrita apareció meses después en una filtración anónima. Los análisis finales confirmaron lo que todos temían admitir. La datación por carbono situó el hallazgo entre el 600 y 400 a.C., en pleno periodo preclásico tardío maya. Pero los mayas, según los libros de historia, no conocían el hierro, no fundían acero. Y sin embargo, ahí estaba. Un objeto que combina metales imposibles, con una pureza que ni siquiera nuestras fábricas modernas pueden reproducir. La aleación contenía trazas de titanio,
iridio y un elemento desconocido que no figura en la tabla periódica. Los espectros de luz mostraban un comportamiento anómalo. El material absorbía fotones y los reemitía con una frecuencia fractal. Nunca vi nada igual, declaró la Naomi Ferber del Instituto Max Planck. Parece diseñado, no forjado. La estructura interna reveló patrones geométricos fractales perfectos, repetidos desde la escala nanométrica hasta el milímetro. Ningún proceso natural puede crear algo así. Y lo más desconcertante, cada patrón coincide con proporciones matemáticas mayas y egipcias, el mismo número áureo que aparece en las pirámides de Giza. Fue en ese instante cuando uno de los investigadores murmuró una frase que nadie olvidará. Esto no fue hecho por humanos. Silencio total. Ningún miembro del equipo lo contradijo, porque en el fondo todos sabían que podía ser verdad. A partir de ese día, el objeto fue sellado en una cámara aislada. La temperatura, la humedad y el sonido se controlan cada segundo. Pero algo inquietante comenzó a ocurrir. Cada noche, los sensores registran un leve pulso electromagnético que parece sincronizarse con el latido del corazón humano. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Pero una cosa es segura, este descubrimiento podría reescribir por completo nuestra comprensión de la materia, de la historia y quizás de la propia conciencia. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué crees tú que es este objeto? ¿Una tecnología perdida o algo no humano? Escribe en los comentarios qué teoría tiene más sentido para ti. Y no olvides suscribirte, porque lo que revelaremos en el próximo episodio podría sacudir todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. A medida que avanzaban las investigaciones, los científicos comprendieron que este objeto no era un caso aislado, no era una rareza, sino una pieza más de un rompecabezas mucho más grande. Un patrón que se repite en distintas civilizaciones separadas por miles de años y miles de kilómetros. En 1936, en Irak, el arqueólogo Wilhelm König descubrió una pequeña vasija de arcilla. Dentro, una varilla de cobre, otra de hierro y restos de un ácido natural. Cuando su asistente accidentalmente vertió jugo de uva fermentado sobre ella, algo imposible sucedió. El voltímetro marcó .5 voltios, una batería, funcionando. 2000 años antes de que Volta inventara la pila eléctrica. ¿Coincidencia o evidencia de una tecnología perdida? En Egipto, los templos de Dendera muestran relieves con figuras sosteniendo lo que parecen enormes tubos de vidrio conectados a cables y fuentes de energía. Los sacerdotes los llamaban Ghet, objetos eternos que iluminaban sin fuego. Durante décadas los historiadores los consideraron metáforas, hasta que las pruebas del objeto guatemalteco mostraron el mismo patrón de radiación electromagnética que esos relieves describen. Podría tratarse de la misma fuente energética. En América Central, los códices mayas preservan fórmulas matemáticas y ciclos astronómicos tan precisos que superan a muchos algoritmos modernos. El calendario de Venus, por ejemplo, predice eclipses con un error de apenas un día cada 500 años. ¿Cómo lograron tal precisión sin telescopios, sin metales, sin electricidad? Y ahora, este objeto descubierto en Guatemala parece unir todas esas pistas: la energía sin fuente, las geometrías imposibles, los patrones de Fibonacci y la conexión entre culturas que, según la historia oficial, jamás se conocieron. Estamos empezando a ver los fragmentos de una red tecnológica antigua, comentó el Dr. Hansen en una conferencia privada. Una red que tal vez unió al mundo mucho antes de lo que imaginamos. Si eso es cierto, las pirámides egipcias, los templos mayas y los zigurats mesopotámicos no serían monumentos aislados, sino nodos de una red energética planetaria. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que estas civilizaciones compartían un mismo conocimiento secreto o que recibieron ayuda de una inteligencia no humana? Escribe tu teoría en los comentarios y comparte este video con alguien que ame los misterios de nuestro pasado, porque la historia que nos contaron podría estar incompleta y apenas estamos comenzando a recordar. A medida que las pruebas se acumulaban, la comunidad científica se dividió. Nadie podía negar los resultados, pero nadie se atrevía a explicarlos, porque lo que el objeto revelaba podía destruir las bases de la historia que conocemos. Primera teoría: la ciencia perdida. Según esta hipótesis, civilizaciones antiguas alcanzaron niveles de conocimiento que luego se desvanecieron entre guerras, catástrofes y olvido. Los defensores de esta idea citan el hormigón romano, el acero de Damasco
y los planos hidráulicos de Mohenjo-Daro, todos logros que superaron a la ciencia de su tiempo, y que tardamos siglos en redescubrir. ¿Y si este objeto es simplemente otra reliquia de esa era dorada de conocimiento olvidado? Segunda teoría: transferencia tecnológica. Aquí la hipótesis es más arriesgada, que una civilización avanzada, quizás no humana, habría transmitido parte de su conocimiento a los antiguos mayas y egipcios. En casi todas las culturas antiguas, hay relatos de maestros del cielo, seres que descendieron entre luces y enseñaron el arte de la ingeniería, la medicina y las estrellas. En Egipto los llamaban Neteru, en Sumeria Anunnaki, y en Mesoamérica los hijos del sol. Tal vez no eran dioses, sino portadores de conocimiento. Tercera teoría: evolución no lineal del conocimiento. Esta visión propone que el desarrollo humano no fue una línea ascendente, sino una serie de picos y colapsos, momentos en los que alcanzamos la genialidad absoluta, seguidos de largos periodos de oscuridad. Civilizaciones que supieron dominar la energía, el sonido, la resonancia, y que luego desaparecieron sin dejar rastro. El progreso humano no es acumulativo, escribió el físico Dr. Yuki Tanaka. Es cíclico. Subimos, caemos y volvemos a comenzar. Ninguna de estas teorías puede demostrarse todavía, pero todas coinciden en algo. El objeto no encaja en la historia oficial. Lo que fue hallado bajo la tierra en Guatemala podría ser la primera evidencia tangible de una ciencia anterior a la nuestra. O quizás la prueba de que nunca estuvimos solos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que heredamos el conocimiento de una civilización perdida? ¿O que fuimos guiados por algo que aún nos observa? Escribe tu teoría en los comentarios, porque lo que viene a continuación, la deformación del espacio-tiempo y las pruebas cuánticas, podría cambiarlo todo. Cuando los físicos del CERN y del LIGO recibieron las muestras del objeto, lo consideraron al principio una curiosidad arqueológica. Pero tras los primeros experimentos, la curiosidad se convirtió en desconcierto, y el desconcierto, en miedo. Las pruebas con láser revelaron un fenómeno nunca antes documentado. La luz tardaba microsegundos más en atravesar el espacio alrededor del objeto que en un entorno vacío. Un retraso diminuto, pero real. Como si el espacio-tiempo mismo se deformara a su alrededor. Los cálculos fueron repetidos decenas de veces, por distintos equipos y con distintos instrumentos. Todos obtuvieron el mismo resultado. El material parece alterar la curvatura local del espacio, escribió el Dr. Tobias Keller, físico teórico del LIGO. En otras palabras, interactúa con la gravedad. Pero eso no fue lo más sorprendente. En pruebas de resonancia magnética nuclear, los investigadores observaron que el objeto mantiene estados de coherencia cuántica a temperatura ambiente, algo que la ciencia moderna solo ha logrado durante fracciones de segundo, y en condiciones criogénicas cercanas al cero absoluto. Este artefacto hace lo que nuestros laboratorios intentan conseguir desde hace 30 años, afirmó Keller, y lo hace sin esfuerzo. Además, los detectores de frecuencia captaron una señal constante, una vibración armónica que se repite cada 137 segundos exactos. Nelfertein 7, el número que los físicos llaman constante de estructura fina, una cifra misteriosa que rige la fuerza con la que la luz y la materia interactúan. Einstein la llamó el número que Dios eligió. Y ahora, este objeto parece resonar con él. Los datos sugieren algo que hasta ahora pertenecía a la ciencia ficción, que el artefacto podría estar utilizando la estructura del espacio-tiempo como fuente de energía. No consume, transforma. Pero hay algo más inquietante. Durante las pruebas de larga duración, los sensores térmicos registraron un cambio apenas perceptible en la temperatura ambiente, exactamente sincronizado con los latidos cardíacos de los investigadores presentes. ¿Coincidencia? ¿Interferencia electromagnética? ¿O algo que responde a la conciencia humana? Nadie lo sabe. Pero a partir de ese momento, el laboratorio fue sellado, y el proyecto, oficialmente, dejó de existir. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos frente a una tecnología que manipula la realidad misma, o ante una forma de vida que no comprendemos? Escribe tu teoría en los comentarios, porque en el siguiente episodio revelaremos los documentos filtrados que podrían demostrar que el objeto no solo altera el espacio, sino también el tiempo. Tras los últimos experimentos, el acceso al laboratorio fue restringido. Las cámaras de seguridad fueron apagadas, y el equipo original fue reasignado. Ninguno volvió a hablar del tema.
Oficialmente, el proyecto fue suspendido por falta de fondos. Pero los investigadores recibieron contratos de confidencialidad firmados bajo pena de prisión. Nadie podía mencionar el objeto. Nadie. Y sin embargo, unas semanas después, alguien filtró fragmentos de los informes originales. 3 páginas incompletas, sin nombres, sin sellos, pero con una frase que lo cambia todo. El artefacto muestra patrones de resonancia no humana. Los medios nunca publicaron la historia. Algunos periodistas que intentaron hacerlo fueron despedidos o silenciados. En los foros de la Deep Web, comenzaron a circular archivos cifrados con supuestos videos de las pruebas originales. En uno de ellos, se observa el objeto vibrando y una sombra humana deformándose a su alrededor. No hay verificación oficial. Pero lo que más inquieta es que las coordenadas del laboratorio coinciden con instalaciones científicas reales del CERN en Ginebra. A los pocos días, la zona fue declarada área restringida por motivos de seguridad nacional. Nadie ha vuelto a entrar. Y el objeto, según las fuentes oficiales, no existe. Pero algunos miembros del equipo original, bajo identidades falsas, aseguran lo contrario. Fue trasladado, dijo uno de ellos en un mensaje cifrado. Ya no está en Europa. Hoy, varios investigadores independientes afirman haber rastreado la misma señal electromagnética detectada en Guatemala, en 3 puntos del planeta: el desierto del Sinaí, el altiplano andino y la Antártida. ¿Coincidencia? ¿O parte de una red global que aún está activa? Si es así, el silencio tendría un propósito. No solo ocultar el pasado, sino proteger el presente. Porque si el objeto realmente puede manipular el espacio y el tiempo, entonces ¿quién lo controla el futuro? ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Nos están ocultando un hallazgo que podría cambiar el rumbo de la humanidad? ¿O simplemente están protegiéndonos de algo que no deberíamos comprender? Deja tu comentario y comparte este video, porque la próxima revelación podría ser la más peligrosa de todas. Hoy sabemos que el objeto ya no está en Guatemala, pero su presencia sigue sintiéndose. Los sensores del Observatorio de Arecibo detectaron en 2024 una frecuencia idéntica a la registrada en el Mirador, una vibración armónica que se repite cada 137 segundos exactos, la misma constante, en distintos lugares del planeta, como si algo o alguien estuviera intentando comunicarse. Los científicos no logran explicar cómo un artefacto enterrado hace más de 2000 años puede generar un patrón cuántico coherente a escala global. Pero una cosa es segura: su propósito no era ornamental, no fue un símbolo religioso, era tecnología funcional. Algunos investigadores creen que el objeto es solo una pieza de una red energética planetaria, diseñada para sincronizar la Tierra con frecuencias universales. Una red que los mayas, los egipcios y los sumerios conocían, y que quizás en el pasado mantuvo el equilibrio del planeta. Lo más sorprendente es que todos estos puntos, el Mirador, Giza, Teotihuacán, Stonehenge y Mohenjo-Daro, están perfectamente alineados sobre una misma línea geodésica. No es coincidencia, es geometría planetaria. La misma proporción áurea repetida a escala global. Teanaftan. Y entonces surge la pregunta más inquietante de todas: ¿y si la Tierra misma fuera parte de una máquina mayor, una red diseñada para generar energía, conocimiento o conciencia? Si el objeto descubierto en Guatemala realmente forma parte de ese sistema, entonces nuestro planeta no es solo nuestro hogar, es un organismo vivo, inteligente y conectado con algo mucho más grande. Los antiguos lo llamaban el corazón del cielo. La ciencia moderna lo llama campo cuántico unificado. Diferentes nombres para el mismo misterio. Quizás los mayas, los egipcios y los constructores de las pirámides no adoraban dioses, adoraban la conexión. Y esa conexión, tal vez, es lo que el objeto intenta recordarnos hoy. Ahora te toca a ti. ¿Crees que la humanidad está lista para redescubrir ese conocimiento? ¿O repetiremos el ciclo una vez más? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque si lo que hemos descubierto es cierto, la próxima excavación podría no revelar el pasado, sino el futuro. Lo que empezó como una excavación rutinaria en la selva guatemalteca, terminó convirtiéndose en uno de los misterios más inquietantes de nuestro tiempo. Un objeto que no obedece las leyes de la física, que desafía la ciencia moderna, y que quizás guarda la memoria de una civilización mucho más antigua y más avanzada que la nuestra. Hoy, ese objeto permanece oculto,
Nadie sabe dónde está, pero su frecuencia 37 sigue resonando en todo el planeta, en las piedras, en la luz y tal vez en nosotros. Si los antiguos mayas y egipcios comprendían este código universal, significa que el conocimiento que tanto buscamos no viene del futuro, viene del pasado. Tal vez no se trata de descubrir algo nuevo, sino de recordar lo que fuimos, porque la verdadera pregunta no es quién creó el objeto, sino por qué lo dejaron para nosotros. ¿Y tú, qué piensas? ¿Estamos frente a un mensaje de una civilización perdida? ¿O ante una advertencia que aún no entendemos? Escribe tu teoría en los comentarios. Si este video te hizo pensar, suscríbete a Ingeniería Ancestral y activa la campana para no perder el próximo episodio. El mapa de energía oculto en la Tierra, la red de los antiguos dioses. Porque lo que estamos descubriendo apenas comienza. El pasado no está muerto, solo espera ser recordado.